Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. La semana pasada habíamos hablado del versículo 12 de este capítulo 8, en el que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Un versículo que, como vimos, tenía un significado muy importante. Y los judíos que lo escuchaban sabían muy bien a qué se estaba refiriendo. Por eso ahora va a comenzar una nueva polémica a partir de esta frase: yo soy la luz del mundo. Leamos todos, por favor, con la Biblia en la mano. Vamos a leer del capítulo 8, el versículo 13 hasta el 30. Al oír esto, los fariseos le dijeron: estás dando testimonio de ti mismo, por tanto, tu testimonio no tiene valor. Jesús les contestó: aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio dado por 2 testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó: ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentran las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo, porque aún no había llegado su hora. De nuevo les dijo Jesús: yo me voy. Me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden venir a donde yo estoy. Los judíos comentaban entre sí: ¿pensará suicidarse y por eso dice ustedes no pueden venir a donde yo voy? Entonces Jesús declaró: ustedes proceden de abajo, yo en cambio vengo de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces ellos le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y condenar de ustedes, pero lo que yo digo al mundo es lo que oí al que me envió, y él dice la verdad. Ellos, sin embargo, no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al oírle hablar así, muchos creyeron en él. Hay un versículo aquí que es muy importante. En el versículo 28, fíjense en la Biblia: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Fíjense yo soy. Esta expresión, como hemos visto, nos recuerda el sea de la creación. Jesús es ese sea, el Hijo es ese sea por el que todas las cosas fueron creadas. ¿Qué es la luz? Lo hemos dicho en la última catequesis. ¿Qué es la luz? La luz revela al Padre, antes de la creación y antes del tiempo. Es la primera revelación del Padre.
Por eso Jesús dice, yo soy la luz verdadera. Y ahora enseguida Jesús va a hablar de la ley. Y dice, la ley enseña que si uno solo da testimonio, ese testimonio no vale. Deben ser al menos 2 los que den testimonio. Y añade entonces que Él y el Padre, los 2, dan testimonio. Por eso el testimonio es válido. Y los judíos le preguntan, ¿quién es tu Padre? Y Jesús les responde, a mi Padre no lo conocen, porque si conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. Y si me conocieran a mí, entonces conocerían al Padre. De nuevo está el problema en la ley. Jesús no tiene nada contra la ley, pero Jesús critica la aplicación de esa ley. Critica la manera en que interpretaban los judíos la ley y la manera en que la ponían en práctica. El problema está en esa formalidad que no tiene contenido, solo forma, una cáscara vacía. La letra de la ley más que el espíritu. Pero hay algo más profundo que el problema doctrinal. Y Jesús lo dice claramente, ustedes no conocen al Padre. Y esto no significa que los judíos no creyeran en Dios, no creyeran en la existencia de Dios. El problema no está en la cabeza, en conocer, en creer intelectualmente, sino que el problema está en la relación, porque la relación es existencial. El problema está entonces en el modo de relacionarse con Dios, en reconocer que Dios es Padre. ¿Y en qué consiste la paternidad de Dios? Los judíos no logran reconocer que Jesús es el Hijo porque en el fondo ellos mismos no logran considerarse hijos de Dios. Los judíos no pueden reconocer a Dios Padre como verdadero Padre y no pueden reconocer que Jesús es Hijo porque ellos mismos no se relacionan con Dios como un hijo se relaciona con su Padre. Y esto puede sucedernos hoy, a nosotros, a muchos cristianos. Porque si nuestra imagen de Dios es la de un Dios absoluto que se complace teniendo a todos a sus pies, si nuestra imagen de Dios es la de un patrón de estancia que manda lo que se le ocurre sin tener en cuenta a quienes tiene delante, si nuestra imagen de Dios es la de un juez severo e inmisericorde que lo único que quiere es hacer cumplir la ley a rajatabla, si nuestra imagen de Dios es la de un padrino mafioso con el que hay que arreglar cuentas, si nuestra imagen de Dios es la de un comerciante tacaño que no da nada sin recibir nada, entonces nos resultará difícil reconocernos hijos de ese Dios. ¿Qué es en el fondo lo que no reconocen los judíos? Que Jesús es hijo del Padre. Pero la causa es que no reconocen su propia condición de hijos de Dios. ¿Cómo podemos reconocer a Jesús como hijo de Dios? ¿Cómo podemos reconocer esa relación de amor mutuo si nos cuesta reconocernos a nosotros mismos como hijos de Dios? Y de nuevo, subrayo, no me refiero a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento existencial, un conocimiento en nuestra vida cotidiana. ¿Qué padre, por más severo que sea, mandaría a su hijo un castigo, una enfermedad, para ver si realmente lo ama?
¿Qué padre mandaría sobre sus hijos el coronavirus para corregirlos de cualquier defecto que tengan o cualquier conducta inapropiada que hayan cometido? Y sin embargo se escuchan estas cosas. Algunos dicen, Dios mandó el coronavirus para castigarnos, para corregirnos porque la humanidad está yendo por un camino equivocado. Esta no es una imagen de Padre. Esta no es la imagen de Padre que nos reveló Jesús. Acuérdense de aquellas palabras del Evangelio de Lucas, donde Jesús dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, sigue Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? Cristo, esa luz primera que ha revelado al Padre desde el principio, desde antes de la creación, es luz entre nosotros. Y también a nosotros nos revela el Padre, nos revela el rostro de Dios, que es un rostro de Padre. Pero nosotros somos capaces de reconocer el rostro del Padre, porque este es el problema fundamental de los judíos y de nosotros. Dios es Padre. Dios es Padre. A veces me llama la atención que en nuestra oración personal el gran ausente es el Padre. Porque en el misterio de la Trinidad reconocemos tres relaciones: la paternidad, la filiación y la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Fíjense, el misterio de Dios es un misterio de relaciones. Para nosotros, los cristianos, no es tan importante reconocer la existencia de Dios. Sí, es importante, pero no es lo más importante, porque la existencia de Dios también la confiesan los demonios. Fíjense en la Escritura. La existencia de Dios también la consideran los demonios. Entonces, esto no es lo fundamental. Lo importante es reconocer que Dios es amor y que Dios nos ama. Porque sobre el amor de Dios, los demonios no nos van a decir nada. Y no nos dicen nada, no porque Dios no los ame como ama a todas sus criaturas. No hablan del amor de Dios, porque ellos no son capaces de amarlo a Dios. Tan entusiasmados están en amarse a sí mismos. Entonces, la cuestión no es interrogarse sobre la existencia de Dios, sino interrogarse sobre esas relaciones. Dios no puede ser una sola persona, porque si fuera una sola persona no podría haber relación. Se relacionaría solo consigo mismo, y esto no es lo propio de Dios. Es más bien lo propio del diablo, el que separa y el que se separa, quedando solo, amándose a sí mismo, sin tiempo ni posibilidad de amar al otro. El misterio de la Trinidad se nos revela de una manera particular en esta cuarentena, porque estamos aislados y sentimos que nos faltan esas relaciones, nos falta el amor y nos sentimos estrechos, apretados, no solo por las paredes de nuestras casas, sino más profundamente en el afecto. Y si no somos lo suficientemente astutos, no encontraremos la forma de hacer crecer ese amor. Y nuestro amor, toda la energía que tenemos para amar, se puede enfermar, convirtiéndose en amor a sí mismo. Y si esta energía que tenemos para amar se enferma, encerrándose en sí misma, nuestra vida se convierte en un infierno.
donde cada uno en esa situación de infierno no tiene ojos más que para sí mismo. Ni fuego ni tormentos, solo un continuo mirarse a sí mismo, separados de toda relación. Y esto es suficiente para amargarnos la vida. Por eso debemos ser astutos como serpientes. Debemos ser astutos para liberarnos de este enredo. Que debemos estar aislados físicamente, eso está claro. Pero que debemos dejar marchitarse esa energía que es capaz de hacer vivir y al mismo tiempo capaz de hacernos vivir, esa es otra cosa. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos está sola y sufre esa soledad? Sufre el miedo porque son personas en riesgo. No nos hará mal pensar cómo puedo dar vida a esa persona o a esas personas. No nos olvidemos, dar vida es darnos vida. Muchas veces a los sacerdotes nos toca escuchar en la confesión: yo vivo solo, yo vivo sola, no le hago daño a nadie, estoy en paz con todos. Y me da ganas de preguntarle: pero señora, ¿a quién ama usted? Señor, ¿a quién ama usted? Dios es amor. Y cuando amamos a alguien, y lo amamos de verdad, no hablo de esos simulacros de amor, sino de un amor verdadero. Cuando amamos de verdad, estamos poniendo a Dios en el centro de esa relación. Cuando dos personas se confiesan su amor, en castellano o en nuestro castellano, pueden hacerlo de dos maneras. Pueden decirse te quiero o te amo. Nuestra forma de hablar ha igualado las dos formas, estas dos expresiones, pero una suena posesiva: te quiero como se quiere una cosa, como se quiere tenerla, poseerla, ser dueño. La otra, te amo, pone a Dios en el medio de esa relación. San Juan lo dice en una carta: Dios es amor, y quien vive en el amor vive en Dios, y Dios vive en él. Si ponemos a Dios en el medio de nuestras relaciones serán relaciones de amor. Seamos astutos como la serpiente. No nos aislemos, aunque estemos en cuarentena, aunque tengamos que vivir encerrados. Dejemos que nuestra imaginación encuentre caminos para que la energía que tenemos para amar nos enferme. Convirtámonos también nosotros en revelación del rostro amante de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos inspire e ilumine y que nuestra imaginación encuentre caminos para el amor. En una obra de teatro de García Lorca, Yerma, esta mujer que se llama Yerma quiere tener hijos y no puede tener hijos, y lo que más desea en la vida es tener hijos, y este es su drama, esta es el origen de la tragedia. Y en un momento dice algo que cuando lo leí en la escuela me llamó tanto la atención, una frase muy fuerte. Dice: una mujer tiene sangre para 2 o 3 hijos, y cuando no los tiene, esa sangre se le convierte en veneno. Está hablando casi de lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora. Nuestra energía vital busca a quién amar, y si no lo encuentra se enferma y nos mata. Dije antes, en nuestra vida de oración el gran ausente es el Padre. Retomo lo que dije antes. Nos resulta más fácil rezarle a Jesús, porque tenemos una imagen de Jesús, o tenemos una imagen de la Virgen, o de los santos.
pero nos cuesta tener una imagen de Padre. Y a Jesús nos cuesta reconocerlo como hermano, preferimos llamarlo el Señor. Lo ponemos arriba porque si lo reconociéramos como hermanos, tendríamos que reconocer que Dios es el Padre. Y nos cuesta reconocer que Dios es Padre. Porque si tenemos un solo Padre y Jesús es nuestro hermano, tenemos que aceptar cosas que no nos gustan. Tenemos que aceptar que esa persona que yo no amo también es hermano de Cristo, hijo del mismo Padre. Reconocer que la persona que desprecio, a esa persona que dejo de lado, también es carne de Cristo. Y si lo desprecio a Él, estoy despreciando a Cristo y estoy haciendo sufrir al Padre de todos. Y sin embargo, Jesús vino a revelarnos, a mostrarnos al Padre, a guiarnos en el Espíritu Santo al amor del Padre, y eso nos cuesta. Si Dios es Padre, nosotros somos hijos. Si somos hijos, somos hermanos. Si somos hermanos, hijos del mismo Padre, las relaciones entre nosotros tienen que cambiar. Piensen ustedes un padre al cual un hijo viene y le dice: papá, mi hermano me hizo una trastada, tenés que castigarlo. No sé, mandale lo que quiera, mandale una enfermedad, mandale el COVID, échalo de casa, hace que le fracasen los proyectos, que se le mueran los hijos, no sé, fíjate vos, pero castigalo, porque me hizo una trastada y se lo merece. Un padre humano, ¿qué diría? Muchos de ustedes seguramente son padres, son madres. ¿Qué le dice a un hijo que viene con un razonamiento de este tipo? Al menos le dirá: te volviste loco, anda a tu cuarto, calmate, serenate y después volvemos a hablar. Y eso que nosotros somos padres y madres humanos, y Dios que está por encima de toda paternidad. ¿Cómo actúa Dios? Reconocer la paternidad de Dios nos lleva a cambiar nuestras relaciones y nuestra forma de vivir. Esto es lo que Jesús lamenta en este párrafo que acabamos de leer. No lamenta la profesión de fe. Nosotros también decimos cada día: Padre nuestro. Pero ¿sabemos lo que estamos diciendo? ¿Vivimos según esta confesión que hacemos cada día cuando rezamos el Padre nuestro? Jesús se lamenta de esto, de no reconocer la paternidad de Dios. Y si no reconocemos la paternidad, entonces le vamos a tener miedo. Y vienen todas esas imágenes que dije al principio, imágenes de Dios, que es juez severo y sin misericordia. Un Dios que le gusta tener las cuentas claras. Un Dios que no es capaz de guiñarnos un ojo. Esto es lo que revela Jesús. Que Dios es Padre. Pero Dios no es Padre como Abraham. Porque Abraham abandonó a uno de sus hijos, el hijo de la esclava. Y entonces Dios tiene que venir y tiene que ocuparse de ellos. Fíjense en el libro del Génesis. Tiene que ocuparse de la esclava a quien Abraham echó y del hijo de Abraham que tuvo con esa esclava, Agar e Ismael.
Dios no los abandona, porque Dios es Padre de todos. Dios se ocupa de los huérfanos, de los hijos abandonados. Dios interviene y se ocupa para compensar la paternidad enferma de los hombres, la paternidad débil, la paternidad inconsciente y egoísta. Allí interviene Dios. Y la paternidad de Dios tampoco es como la paternidad de Isaac, porque en la casa de Dios hay lugar para Esaú y hay lugar para Jacob. La bendición de Dios es para todos sus hijos, no se acaba con uno, no se agota nunca esa bendición. Dios bendice y ama a todos sus hijos. No hay desheredados en la familia de Dios. Por eso se ocupa especialmente de aquellos a quienes los hombres han marginado. Se ocupa de los pobres, se ocupa de los refugiados, se ocupa de los marginados, de los discriminados. La paternidad de Dios no es como la paternidad selectiva de Jacob, que ama y prefiere a José. Cuando Jesús dice, no llames a ninguno padre, se refiere a esto. No llames padre a Abraham, no llames padre a Isaac, no llames padre a Jacob, porque son paternidades defectuosas, no son el reflejo de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios hace llover sobre los justos e injustos y hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Esta es la paternidad que revela Jesús. Nos revela el rostro de un Dios que es amor. Y la paternidad de Dios es amor. Un amor incondicional, paciente, un amor omnipotente, un amor eterno. Un amor que abraza a todos los hombres, de todos los pueblos y de toda la historia, más allá de que lo reconozcamos o no. Con esto me despido. Hasta la semana que viene. Espero que esta imagen del Padre nos dé para pensar, nos ayude a profundizar en nuestra propia imagen de Dios. Que Dios los cuide y nos vemos la semana que viene.